Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Médico veterinario, licenciado en Trabajo Social, director de Economía Popular de la Universidad Nacional de La Plata, pero fundamentalmente un compañero militante. Bienvenido, Sergio Dunrauf, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un abrazo grande, che. No, el abrazo fraterno para vos. Gracias. Sergio, ¿Todo bien? Sabemos que estás medio apurado y no queríamos dejar de tenerte en el programa para hablar de las 10º jornadas de agricultura familiar en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, estas 10º arrancan el miércoles 24 y jueves 25, y dado a la situación, digamos, que estamos saliendo de la pandemia, van a ser, digamos, una bimodalidad, digamos, una modalidad virtual por un lado y otra presencial. El miércoles 24 de la mañana, va a haber una apertura con distintas directores, digamos, referentes de distintas instituciones, y después tenemos un panel con distintos referentes de organizaciones de productores de Argentina y también de Bolivia, Uruguay y Brasil. Eso va a ser a la mañana, y a la tarde vamos a hacer lo que le llamamos la tarde de la agroecología, que eso se va a realizar en la chacra experimental de Gorinas, que queda cerca acá de La Plata, la calle 501 y 149. Y el jueves básicamente va a ser más presencial, también en la chacra de Gorina, experimental de Gorina, y ahí vamos a hacer un taller sobre temas de género, feminismo, las distintas problemáticas, digamos, que tienen que ver con el lugar de la mujer en el campo. Eso va a ser a la mañana, y a la tarde va a haber un taller de jóvenes, que ya es el segundo que se viene haciendo, digamos, en esto de ver también, ¿no?, cuál es el lugar, el protagonismo, los planteos que tienen los y las jóvenes en relación a la producción, al consumo. Parece muy interesante. Aparte, se ha generado un grupo de jóvenes que ya vienen discutiendo estos temas, que están teniendo reuniones periódicas, y cerramos las jornadas de presenciales, lo que tiene que ver con con 3 proyecciones de películas, lo que le llamamos cine rural, que tiene que ver está relacionado con el Festival de Cine Rural que se hace en Bellavista, digamos, ¿no? Y al final, bueno, vamos a tener un espacio ahí de peña, de encuentro cultural entre los compañeros, que hace tanto que no nos juntamos, que realmente también hay muchas ganas de juntarse, de compartir, de poder planificar juntos y juntas cuál es el futuro de la agricultura familiar, ¿no? Wow. También, sí. Ale, también te digo que además de esta cuestión presencial, hay más de 60 trabajos que se presentaron, trabajos de distintos compañeras, o sea, hay docentes, estudiantes, productores, no son de tipo académico, por así decirlo, aunque sí, algunos tienen más ese tinte, y eso va a funcionar todo el miércoles y muy tempranito el jueves, con distintas mesas de experiencia, les llamamos, que son virtuales esas, ¿no?, que también están todas en una, nosotros ahí armamos una cuarta circular donde está todo el programa. Si lo quieren ver, pueden entrar en Jornada de Agricultura Familiar en Instagram, y ahí está el link para poder verlo, y pueden descargarlo y mirarlo. Así que bueno, estamos con mucha expectativa. Pasaron 2 años, ha sido difícil esta vuelta a poder organizar esto, pero nos parece que vale la pena para no dejar pasar el tiempo y seguir teniendo ese espacio de encuentro, de discusión, de debate, de propuesta, que nos parece muy importante, ¿no? Te iba a preguntar justamente eso, ¿no? Desde las primeras jornadas hasta hoy, ¿qué fue cambiando? Y ha cambiado como todo, digamos, ¿no? O varias veces ha cambiado muchas cosas. Cuando arrancamos allá en el 2011 era como el inicio de la agricultura familiar, ¿no? El término, ya por el 2000, pues el conflicto de la 125, digamos, 2009, 2010, recién metiéndose la subsecretaría, en el RENAF, bueno, toda la política pública, y esto de hablar de agricultura familiar, esos fueron el inicio.
que tuvo su punto máximo en el 2015, que se le entregó un premio a Casa Miquela cuando era ministro de Agricultura, y fue, digamos, como ese periodo de institucionalización de la agricultura familiar. Después tuvimos la del 2016 al 2019, que fueron más de aguante, resistencia, sostener el espacio, y ahí con mucha articulación con las organizaciones de productores. De hecho, en el 2019, cuando se hace la última jornada, la novena, hubo un espacio muy fuerte de discusión sobre lo que había pasado en el foro de agricultura, el foro agrario soberano y popular, ahí que se había hecho en Ferro, en mayo. Entonces fue un espacio de mucha participación de productores y productoras. Y bueno, y ahora volvemos después de la pandemia, ¿no? Cuando quedó un poco suspendidas o con poca fuerza, digamos, las políticas que necesita la agricultura familiar. Así que creo que este año es un poco decir, bueno, tenemos un tiempo por delante, tenemos la necesidad de fortalecer o profundizar políticas, y más que todo en el tema del acceso a la tierra, alimentación, modelo de productivo agroecológico, bueno, líneas muy concretas y muy claras, financiamiento, ¿no? Que me parece que tenemos que ir por ese camino, y bueno, ahí tenemos la posibilidad de poder seguir planteando, ¿no? Lo que tengamos que plantear para un sector que es central. O sea, puede haber políticas de corto plazo con el tema de alimentación, por ejemplo, que también que hay que hacerlas, que son súper necesarias, pero también hay que ir, nos parece a nosotros, generando otro modelo de producción, distribución, consumo que le pueda dar lugar a, por un lado, a los productores y las productoras, y por otro lado a los consumidores y consumidoras, ¿no? Que consuman alimentos mucho mejores que los que se consumen hoy a otro precio, ¿no? Entonces, bueno, hoy creo que es eso, ¿no? Un primer momento de institucionalizar la agricultura familiar, otro más de resistencia, de aguante, y ahora otro momento que me parece que tenemos que volver o profundizar, digamos, lo que se viene planteando para que la agricultura familiar sea un eje bien concreto y fuerte en la producción y distribución de alimentos. Está bueno, ¿no? La verdad que... ¿Y cómo está el ánimo de los compañeros de las organizaciones, digo, después de esta pandemia, estos tiempos duros? Y el ánimo está, como ahora, yo creo que un poco más expectante, digamos, ¿no? Ha sido muy duro toda esta etapa, ¿no? La producción de alimentos siguió, pero el encuentro de los compañeros y compañeras fue mucho menor, ¿no? Las reuniones eran mucho menores, más que todo el año pasado, digamos, ¿no? El proceso organizativo en todo nivel, me parece, las organizaciones sociales se ha achicado, ¿no? En esto de no juntarse o no juntarse tanto, y creo que, bueno, es el momento desde el Estado, de las organizaciones, movilizar estos espacios, porque sabemos que si no hay un pueblo organizado, nos llevan puesto, digamos, ¿no? El neoliberalismo nos lleva puesto. Entonces, es un momento como un poco bisagra en ese sentido, ¿no? Durante 2 años no va a haber elecciones, entonces, bueno, parece que está bueno poder fortalecer todo este campo, todo este espacio de organizaciones ligadas al territorio, al arraigo, a la educación rural, digamos, ¿no? Al abastecimiento de alimentos, como decía. Pero estamos ahí en una etapa, si se quiere, de bisagra, expectante, ¿no? De poder o avanzar con la agricultura familiar o un proceso de mayor concentración, ¿no? Que es lo que no queremos. Sí, yo lo estaba escuchando a Sergio y digo, no podía dejar de pensar y de recordar, digo, creo que de las 10 jornadas he participado en 8. Muy bien, ¿eh? Algunas de ellas como técnico, como militante, y otras como ya como corresponsal de la agencia Ancla, que siempre tuvimos el ojo y puesto ahí en lo que estaba pasando porque nos parecía interesante las propuestas. Digo, y un dato que me parece que Sergio lo contó así medio al pasar como parte de las actividades es el rol que ocupan las compañeras y los y las jóvenes en la jornada, que eso no suele pasar muy habitualmente, o por lo menos las jornadas de la agricultura familiar en la Universidad Nacional de La Plata fue como uno de los primeros lugares donde se institucionalizó ese espacio, ¿no? Sí, nosotros ahí lo que intentamos, que a veces sale más, a veces menos, es poder, ¿no? Un poco el espíritu de las jornadas tienen esto de
juntar, ¿no? De la diversidad, ¿no? Y que estemos los que estamos en la universidad, que damos clases, los supuestamente académicos, pero claramente con otros sectores, otros compañeros, compañeras, que es más difícil que se acerquen y que pueda haber debates que vengan de ahí, ¿no? Esto del diálogo de saberes que realmente se puede hacer, que no es fácil, ¿no? Porque está tan estereotipado por nosotros y por nosotros, digamos. Entonces, en algunos momentos, en algunos talleres, ha sido muy interesante eso, ¿no? Entonces, que vengan las productoras y que planteen claramente cuáles son sus problemáticas, sus trayectorias, sus conflictos, sus graves problemas, y que las y los jóvenes planteen también qué están esperando, ¿no? Qué están esperando de la juventud rural, ¿no? Y se plantea desde que no quieren estar más en el campo porque preferirían estudiar, a plantear un modelo de producción distinto que puedan producir y estudiar a la vez, ¿no? Como que hay mucha diversidad y está buenísimo poder escucharlo, plantearlo. Por supuesto son jornadas y son momentos, entonces esos espacios, digamos, son disparadores de otras cuestiones, ¿no? Pero lo interesante es que se puedan dar, ¿no? Que se puedan generar esos espacios, y básicamente esto del encuentro de voces distintas, trayectorias distintas, miradas distintas, ¿no? Que creemos que es muy importante que suceda. Entre esas voces distintas de las que cuenta Sergio, digo, la anécdota que en algún encuentro se daba los espacios de ferias y de comercialización, y vos veías pasar a las vecinas y a los vecinos del barrio del Bosque ahí en La Plata, pasar con sus bolsitas, hacer las compras y meterse en alguna de las charlas y escuchar y opinar aparte. Digo, ¿eso se va a dar en este próximo encuentro ahí en Gorina? Sí, va a haber, eso no lo dije, va a haber una feria que va a arrancar a las 10 de la mañana y se va a extender hasta las 6 de la tarde, con distintas organizaciones, distintos espacios. Es una zona más semirural, entonces tal vez no se va a dar esto que vos decís, de que pasa, digamos, por ahí, se mete y opina, pero sí vamos a tener todo un espacio de feria, y también de 3 a 6 va a haber un espacio de intercambio de semillas también. Eso, bueno. Así que sí, está ahí con compañeros de CEDEPO y otros compañeros de un proyecto de extensión que se llama Semillas Locales. Así que sí, ese espacio, esperemos que nos acompañe el tiempo. Hay alguna amenaza ahí de lluvia para el jueves, estamos ahí haciendo cruces de sal y todo lo que se pueda hacer para... Vamos a seguir haciendo fuerza. Sergio, Dale. Última pregunta. ¿Cómo te la imaginás en los próximos años estas jornadas? Y eso tenemos que ver, ¿no? O sea, hasta ahora ha sido como siempre, salvo el año pasado que no hubo nada, siempre un espacio de encuentro, ¿no? Yo creo que habrá que ver, también hay un cambio ahora el año que viene en la universidad de gestión, ¿no? Cuál es la impronta que se le da, pero siempre creo que vamos a sostener ese espíritu de ese encuentro entre las distintas voces, que pueda cada vez más meter producción, trabajo, sujetos dentro de la universidad y que no quede aislada, digamos, de lo que pasa en el campo, digamos, ¿no? Ese es un poco el espíritu y eso seguramente va a estar. ¿De qué formato? Puede ser y ojalá sea o puede ser otro, pero siempre en la medida que sigamos estando, el equipo ahí que estamos trabajando, seguramente eso se va a buscar y se va a encontrar. Muy bien. Repetimos lugar Sí, y cómo hora no. de la jornada, así las viejas y Miércoles. viejos anotan. Dale, miércoles 24, eso va a ser a la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 6, y jueves 25 de 10 a 20 en realidad, porque después tenemos la peña, en la chacra experimental de Gorina, que queda en 501 y 149, en Gorina, Partido de la Plata. Ahí vamos a estar. Así que los esperarás y los esperamos a todos los que quieran ir. Sí, acá uno ya le brillaron los ojitos, dice, hay peña. Y Hay peña. Claro. Sí, 7 de la tarde y peña, 7 a 10, ahí ya están los conjuntos, esa info está toda ahí en el Instagram. Te Así prometemos que que vamos a poner la información en la página de Ancla para todos les Buenísimo, muchas gracias. Para el que está ahí con papel y lápiz en mano o el celular, es Jornadas SAF 2021 en Instagram. Exactamente. Tienen toda la información que acaba de contar Sergio.
Sergio, te liberamos, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que siempre están ahí dando una mano, acompañando y difundiendo lo que hacemos. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Abrazo grande, Sergio. Abrazo, gracias. Chao. Pasó Sergio Dunrauf contando las 10º jornadas de la agricultura familiar en el marco de la Universidad Nacional de La Plata. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.